Buenas noches, reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 17 de febrero del año 2025, en este escenario jurídico Sandra, ya vamos a estar hablando un buen rato sobre el tema que sigue sonando y sigue sacando bombas y bombas sin detenerse. Es el caso de alias Papá Pitufo. Bueno, entonces vamos a empezar. El día de hoy se presenta la primicia de RTVC Noticias. De pronto ustedes lo vieron, de pronto no lo vieron, pero el que no lo vieron, aquí les voy a dejar en detalle 7 minuticos en donde entrevistan al general retirado Juan Carlos Buitrago, quien denuncia a el expresidente Andrés Pastrana. Y después vamos a pasar a otro punto para analizar otro punto. Vamos a empezar entonces primero escuchando la entrevista de 7 minutos de el general retirado Juan Carlos Buitrago. Mucha atención porque a esta hora hacemos contacto con el general Juan Carlos Buitrago, quien fue director de la Polfa y hoy tiene una lista larga de denuncias sobre las mafias de contrabando, específicamente de alias Papá Pitufo. General, bienvenido a RTVC Noticias y hay mucha tela de dónde cortar. Usted renunció diciendo que los principios no se negocian, pero además denunció una colecta para sacarlo. Angie, las informaciones que recibimos en su momento, los hechos que se conocieron públicamente y la evidencia que hoy reposa en el expediente que fue recientemente develada en el marco de la audiencia de imputación de cargos contra el Pitufo y de la audiencia también de medida de aseguramiento, confirma que efectivamente hubo un pago, una colecta por parte de contrabandistas y así lo aceptó Papá Pitufo en una operación encubierta a uno de los agentes de investigación, en el sentido de que sí se habría pagado una suma exorbitante de dinero para lograr la salida del general Buitrago de la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera. Estamos hablando de su salida, díganos, ¿cuánto ofrecieron? Obtuvimos información directa de parte de una senadora de la República que nos indicó que habían accedido a ella o se habían aproximado a ella de parte de esta persona denominada el señor, o sea, correspondiente a Papá Pitufo, ofreciendo una suma de dinero cercana a los 5 millones de dólares para lograr influenciar ante el ministro de Defensa o el presidente de la República en el propósito de sacar al general Buitrago de la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera. En su oportunidad, esta información, como todas las elementos que obtuvimos en su oportunidad en desarrollo de las investigaciones, fueron informadas al ministro de Defensa, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación y reposan en el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía. ¿Tiene evidencias, datos de que el expresidente Andrés Pastrana habría presionado al gobierno de Iván Duque para que usted saliera de la Polfa? En cuanto a la pregunta que me hace directamente relacionada con el presidente Pastrana o el expresidente Pastrana, lo que puedo afirmar es que en ese periodo en donde se movilizaron muchas, o se registraron más bien, múltiples circunstancias relacionadas con las presiones, con las amenazas, con esta situación medio enrarecida que se presentó durante el segundo semestre del año 2019, cuando estamos avanzando en nuestras investigaciones para lograr la captura de alias Pitufo, de Alex Saab, de alias El Bendecido y de otros contrabandistas importantes del país, pues surgió unas circunstancias extrañas en donde se quiso imponer al subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, que venía de trabajar 8 años con el expresidente Pastrana, y segundo, él hizo varios anuncios a través de Twitter en el sentido de que había hablado con el ministro de Defensa en el propósito de exigir la salida del general Buitrago de la Policía Fiscal y Aduanera. Alias Papá Pitufo estuvo a punto de ser detenido en varios operativos por la Polfa mientras usted estaba al mando. Usted pasó a ser esa piedra en el zapato para esos gobiernos. Estábamos
avanzando de manera muy importante cuando en diciembre del año 2019, ya a puertas de avanzar en definiciones por parte de la Fiscalía para solicitar la orden de captura contra esta persona, se dieron los movimientos que he mencionado y las investigaciones pasaron básicamente al congelador. Su estrategia básicamente obedecía a intensificar esa actividad corruptora en periodos previos a la llegada de las nuevas administraciones al poder, de tal manera de que le permitiera infiltrar o le permitiera colocar sus fichas o personas que hacían parte de su entorno o que hacían parte de alguna manera de su red. General, cuéntenos qué tanta mafia, qué tanto poder se alcanzó a manejar dentro de la Polfa. ¿Tiene información de policías comprados por Papá Pitufo? Cuando se dio mi salida, recibí directamente información de, en ese entonces, una unidad especial antinarcóticos que trabaja para la DEA en Colombia, ubicada en la ciudad de Barranquilla. Me visitó directamente el mayor a cargo de esta unidad, informándome que habían obtenido información en el sentido de que organizaciones del narcotráfico con organizaciones del contrabando que operaban en la costa y en el eje cafetero estaban controlando mis movimientos migratorios, mis actividades, en el propósito de asegurarse de mi localización, seguramente con propósitos criminales. Y en esas pesquisas que obtuvieron estas unidades de inteligencia, identificaron que había miembros de los organismos de seguridad del Estado involucrados. Hoy ya hay una investigación por parte de la Procuraduría contra funcionarios públicos por supuestos vínculos con Papá Pitufo. ¿Qué nombres están en esta lista? ¿Qué papel llegó a jugar el exministro Carlos Holmes Trujillo y el expresidente del Senado Juan Diego Gómez? Hay todo un complot o toda una burbuja de políticos, empresarios, funcionarios corruptos y contrabandistas, inclusive un agente de la DEA, cuando se realizaban operaciones de impacto. Recuerdo en Barranquilla llegábamos a bodegas y encontrábamos torres de confecciones y de textiles de contrabando. Automáticamente recibíamos llamadas, recibíamos algunos mensajes de Presidencia de la República o de la DIAN o del Ministerio de la Defensa, en el sentido de que algunos políticos de la costa o del Valle del Cauca se habían comunicado solicitando explicaciones sobre esos operativos que se habían realizado. Como verán, ahí se pudo observar lo bastante implicado que está el expresidente Andrés Pastrana. Está bastante implicado Iván Duque Márquez. Bueno, el ministro de Defensa de esa época, que era Carlos Holmes Trujillo, pues no podemos decir nada, que en paz descanse, pero las revelaciones están dándose así, de una. Por otro lado, la fiscal de Hierro, la admiro mucho porque es una mujer muy supremamente valiente, una guerrera, digámoslo así, porque de lo que ella sabe también está denunciando. Inclusive, ella lanzó ya unos audios muy comprometedores, los pasó al FBI y con esto obviamente al que van a empezar a tocar rápidamente va a ser a Francisco Barbosa y a Marta Mancera y también al señor Pacho Malo, porque a él lo habían atrapado y lo habían tenido un buen rato en Medellín, es que por cuestiones de contrabando, pero el señor tenía los dos delitos, narcotráfico y contrabando. Entonces después, luego unos días después lo soltaron y lo reintegraron en la fiscalía para que siguiera trabajando y lo mandaron para Medellín para que lo protegiera Fico Gutiérrez. Pero igualmente, con todo esto que se sabe, yo pienso que el señor Pacho Malo, ya esta vaina no se va a salvar. Es decir, lo van a pedir y lo van a extraditar. Hay una nota muy interesante que hablaba la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, en la cual ella menciona a una fiscal de apellido Londoño,
que estuvo a cargo de la investigación de Papá Pitufo. Después le quitan esa investigación a ella y se la pasan a otro que se llama Andrés Marín, y también pasa lo mismo, un buen rato y también le quitan eso y se lo pasan a otro y así. Es decir, siempre buscando evadir hasta llegar al punto de que nunca tocaran a Papá Pitufo. Pero este fue un contrabandista poderoso que durante 38 años, casi 4 décadas, porque estuvo en el gobierno de César Gaviria, en el gobierno de Andrés Pastrana, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en los dos periodos de Juan Manuel Santos y en el periodo de Iván Duque. Y en ninguno de esos periodos ni se notaba, ni se sentía, ni se escuchaba la noticia de Papá Pitufo. Solamente esto se vino a revelar fuertemente en el gobierno de Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro detectó, como el pacto histórico, detectaron todo esto. El que en ese momento era el que fue que ocupó el cargo de la DIAN, el señor Reyes, ¿sí? Luis Carlos Reyes, él recibió una orden del presidente, que muchos iban a ir allá a pedir trabajo, a pedir cargos, pero en ningún momento, ninguno, ni siquiera ni de la familia del presidente, ni de congresistas, ni de nadie, se debía dar eso. O sea, no debían de ceder a nada de eso, porque el presidente ya tenía en ese momento conocimiento de todo eso que estaba pasando, pero todo eso estaba también caminando, porque todo eso se está investigando. Las cosas no se pueden sacar de tope así, decir, está pasando esto, porque entonces se daña toda la investigación, ¿sí? Y entonces, al dañarse, entonces, pues, obviamente, los implicados se pierden, se escapan. Entonces, a ellos toca atraparlos, como se dice en el acto flagrante. Porque si no es así, entonces todos terminamos diciendo siempre la palabra presuntamente, cuando pues la idea es atraparlos. Ya el presidente Gustavo Petro está tomando acciones, porque ya, digamos, en la parte de la DIAN habrá muchas personas que están saliendo. La Procuraduría General de la República también está moviéndose en materia de esa parte. Ya vamos a ir mirando poco a poco todo este concepto. Ahora bien, cerremos aquí un momentico de este punto. Bien, otra cosa que también se resalta aquí mucho y lo dice aquí Físico Impuro, dice, hay evidencia de que en la campaña presidencial no entraron los 500 millones porque Petro prohibió recibir ese dinero. ¿Y cómo titula la prensa? Entre comillas, entraron 500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Todo el mundo vio cómo en vivo y en directo Milei promovió una estafa, estafó, robó y de todo eso, y ahí sí nadie maximiza la cosa, sino al contrario, todo el mundo lo minimiza y dice, no, qué pena, el señor se equivocó, es que Milei dice, es que yo no lo interioricé, etc. Marta Peralta Epiallo, congresista, dice lo siguiente, no se le sonroja la cara, años y años gobernando, decenas de años en el poder y nunca vi un solo hospital en La Guajira. En decenas de años no los hicieron, hoy miren cómo los exigen. Bueno, eso en cuanto al hospital de Guajira que montaron allí, de segundo nivel. Pero bien, vamos al caso de Papá Pitufo. Daniel Coronel, periodista, sacó un trino muy interesante, vamos a mirarlo por acá, está en una de las notas de Alejo Vergel, que está prácticamente hace 4 horas explicando, ¿sí? En uno de sus videos que se encuentra titulado Coronel confirmó inocencia de Petro ante Pitufo, fiscal sí recibió alerta hace tiempo del gobierno, pero como había tantas cosas, pues simplemente entre la misma fiscalía, lamentablemente, Mancera, Barbosa y algunos cuantos fiscales impidieron que pues se le pudiera apresar al señor Papá Pitufo. Es más, hasta sacaron al señor Pacho Malo, que lo habían capturado y después vienen y lo sueltan y lo reintegran. Entonces,
Luis Carlos Reyes, que en ese momento era el director de la DIAN, dice: todo tipo de personas altamente influyentes y conectadas, entre paréntesis, y de todos los bandos políticos, cierra paréntesis, me pidieron, presionaron para que nombrara a sus recomendados en distintas aduanas, siguiendo las instrucciones del presidente. Oigan a esto: nunca cedimos, nunca permitimos, nunca se dio eso. Ahí está, esas son las razones. Entonces, los medios de comunicación todo lo tergiversan a una situación de que quieren culpar al presidente de esta situación, pero el presidente estaba más, o sea, tenía un conocimiento de eso, de lo que estaba pasando, y estaban en ese movimiento mirando cómo lo iban a atrapar, pero se logra fugar el tipo, ¿sí? Pero ¿quién tiene la culpa de todo eso? El señor Barbosa y Marta Mancera, quienes después vienen y atacan al presidente, pero después el presidente los frenó. Por eso es que hoy ya está en proceso la extradición de Papá Pitufo, y esperemos que el señor Papá Pitufo llegue a contar aquí en Colombia todas las revelaciones sobre el tema, y que ojalá no le apaguen la vida, o que termine Estados Unidos pidiéndole una extradición, porque entonces ahí sí la verdad termina callada. Es tremendo. Pero bien, una nota que yo encontré de lo que habló la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, en uno de sus videos que publicó y que se movió bastante, que eso fue como el día 15 de febrero, 14 de febrero, donde revela bastantes cosas. Dice: este es el primero de mis videos donde va a revelar todo el proceso de lo de lo de Pitufo, lo de Papá Pitufo. Entonces, esa historia la publicó Noticias Caracol. Eso fue, ¿en qué época? ¿En qué época fue la revelación de esa noticia? Eso fue el día 14 de febrero del año 2025. Inicialmente la primicia había salido el 13, pero luego fue actualizada, 14 de febrero del 2025. Entonces voy a empezar a leerles, y en la medida en que les voy leyendo, yo les voy explicando algunas cosas de lo que aprendimos con respecto a lo que nos explicaba la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve. Empezamos así. El titular dice: la historia de la fiscal clave que terminó apartada de investigación contra alias Papá Pitufo. La investigación contra alias Papá Pitufo ha estado marcada por cambios de fiscales, agentes encubiertos y hasta dobles investigaciones. Noticias Caracol conoció detalles de esos procesos y de corrupción en puertos colombianos. Entonces dice así: la policía allanó este jueves, o sea, eso fue el día 14 de febrero, uno de los centros de operaciones de alias Papá Pitufo, en el norte de Bogotá. Desde la mansión, presuntamente coordinaba su red de corrupción y sus actividades de contrabando. O sea, eso no bastó que simplemente el señor esté allá en Portugal, no. Desde Portugal el señor se comunicaba por vía telefónica y seguía dando sus mandos, seguía dando sus comandos, ¿no? Sus comandos de mando. El allanamiento empezó muy temprano en el sector de Guaymaral, al norte de Bogotá. Decenas de hombres del CTI, de la Fiscalía, la Policía, la DIJÍN, allanaron la lujosa vivienda desde donde Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, coordinaba. Vemos que el contrabando que hoy existe, la mayor parte de todo ese contrabando de este señor, proviene de los resultantes del narcotráfico. O sea, ¿por qué? Porque ellos necesitan tomar todo ese dinero, blanquearlo. O sea, necesitan convertirlo en otra cosa para obtener el dinero y tener algo como lícito, digámoslo así. Entonces, hacían uso del contrabando, y en esto pues están involucrados muchas personas. Están involucrados expresidentes, están involucrados fiscales, están involucrados magistrados, están involucrados jueces, están involucrados empresarios, están involucrados congresistas. Impresionante, pero así están las cosas en materia de esto. Un negocio criminal que estaba en la mira de las autoridades desde el 2011, desde por allá de ese tiempo. El general Buitrago, que ya está retirado,
él tenía cualquier cantidad de información, ya estaba ya, como se dice, a de portas para atraparlo, pero lamentablemente se revelan cosas y de inmediato le cuentan a papá Pitufo y ahí sí, como dice, él emprende la huida, entonces no logra ser atrapado. Además, si tiene aliados muy fuertes en la fiscalía, como en este caso Barbosa y Marta Mancera, pues hombre, tiene la puerta abierta, puede escaparse, ¿sí? Petro alertó y a través de la Interpol lo lograron atrapar y lo tienen allá preso, está preso. Entonces, eso por lo menos ayuda mucho porque por lo menos se va a lograr traer a Colombia para poder saber la verdad. O sea, aquí tienen que manejar una cosa muy impresionante para buscar que ese tipo hable, pero que la derecha no se lo lleve, porque si no, pues ahí sí se acaba todo. Bien, entonces dice más acá. Un negocio criminal que estaba en la mira de las autoridades desde el 2011, pero que por extrañas circunstancias siempre terminaba en los anaqueles de la fiscalía. O sea, anaqueles quiere decir allá, archivado, llenándose de polvo, nadie lo mira, nadie investiga, nadie busca, etcétera, etcétera, todo se olvida, ¿sí? O sea, como se dice, el run run de un momentico, pero después ya todo se apagó. Hasta que en el año 2023, el caso llega a manos de la fiscal, a manos de ella. La fiscal Londoño inicia una investigación por supuestos actos de corrupción al interior de la Policía Fiscal y Aduanera, la POFAL, pero que con los avances de las pesquisas evidencia una maraña dedicada al contrabando que permeaba a los más y la DIAN y que estarían al servicio de papá Pitufo, estarían con esto. Y estos son generales de esos unos cuantos que ya están retirados, ahora están sirviendo de soporte para lo que pretende hacer el señor Álvaro Uribe Vélez, que piensa tirarse de candidato al 2026 y que para eso tiene esos generales, ¿no? Esos generales corruptos, esos generales que han sido asesinos de los falsos positivos y todo eso, y ahí los tiene y ahí está intentando trabajar con eso. Es que para el 2026, ¿no? O sea, buscando como quien dice, me escapo del juicio que tengo y después me lanzo en el 2026 para fregarla toda a todo un país llamado Colombia. Bueno, entonces más dice acá, entre comillas, dice, se tiene que Diego Marín Buitrago, quien se encuentra en este momento prófugo de la justicia con un trámite de extradición desde España, es el líder de la organización desde el orden nacional y su rol le permite estar informado a través de intermediarios como Juan Francisco Solano y Mario Andrés Sarmiento Rojas, y en el momento que se suscitaban cambios en la finalidad de financiar esos nuevos funcionarios que arriban a los diferentes puertos, adujo en aquel entonces la fiscal Londoño. La investigación de Londoño se basó en las denuncias del mayor de la policía, Peter Steven Nocua Henao, fue el que denunció estas cosas, ¿sí? Quien confesó hechos de corrupción al interior de la policía aduanera que involucraban a funcionarios de muy alto nivel, junto con Nocua y otros agentes infiltrados encubierto. Esta fiscal logró en 6 meses lo que otros no lograron en 5 años o más. Las primeras capturas para desarrollar Orozco Baeza, alias el Bendecido, de Juan Francisco Solano, alias Pacho Omillos, e incluso la del mismo papá Pitufo, que está a de portas de una extradición desde Portugal por este caso. Un mes después de este golpe contra el contrabando, una movida de otro fiscal puso la investigación en riesgo a Andrés Marín. De Andrés Marín se dicen varias cosas. Se dice que Andrés Marín se iba a suicidar y que no sé qué y que otro. Y él salió hace poquito en Noticias 1 y manifestando que en ningún momento él se iba a suicidar y que él está dispuesto a colaborar con la justicia, que está dispuesto a contar, a decir aquello, que inclusive a él le llegó también el caso, pero que después a él lo quitaron de ese caso y lo movieron para otro lado. Es decir,
todo era como una especie de trampolín, pase de aquí, aquí, aquí. Entonces, así, de esa manera iban como ocultando, ¿no? Y como blindando al señor Papá Pitufo para que no pudiera ser detectado. Tremendo esto. Bien, entonces Andrés Marín, fiscal, quien llevaba una investigación paralela contra alias Papá Pitufo, ordenó la captura del agente encubierto Estrella, el mayor Peter Steven Nokua. O sea, ordenó la captura de Nokua, quien había denunciado lo ordenó. O sea, este señor lo iban a judicializar por ese caso, ¿sí? Por allá, por esa época, se habló de dos personas, una murió, pero el otro quedó vivo, que en este caso es Nokua, que quedó vivo, y después, claro, ellos eran los que estaban encubiertos, y después entonces no salen y les echan mano para poderlos entrar a la cárcel, es decir, porque simplemente estaban en el caso de alias Papá Pitufo, entonces tenían que de alguna manera mirar cómo los callaban, ¿sí? Entonces dice así: según fuentes de la fiscalía, fue el verdadero trasfondo de haberse ordenado su relevo del caso en plena audiencia. Su señoría, qué pena con usted. Me regala 2 minutos de receso para contestar una llamada del director nacional. Entonces, me informan del nivel central que debo suspender la audiencia y que a mi correo ha llegado una resolución donde varían radicado y varios, señaló Marín durante esa audiencia. Es decir, creo que ahí en ese momento es cuando lo relevan, o sea, es cuando lo retiran prácticamente del caso. Investigadores cercanos al caso le contaron a este noticiero que existen dudas frente a la gestión de Marín, o sea, dudan de Marín, pues no logró en 5 años lo que la fiscal Londoño en 6 meses logró: pedir la captura de alias Papá Pitufo. Además, el nombre del fiscal Marín también está envuelto en las sospechas por la filtración de información al más alto nivel en el Ministerio de Defensa, lo que permitió la fuga de Pitufo a España. Es decir, es que tanto eran los movimientos que se enteró de este señor Pitufo y sale inmediatamente en fuga antes de que lo atrapen. Y así llegó hasta ese lugar, que es Portugal. Pero allá lo pusieron preso, porque ya había una tarjeta de la Interpol para atrapar a este señor. Y quedó atrapado, y ahora pues está allá, entonces ya con los papeles que ya se han hecho en este momento, ya está en el proceso su extradición. O sea que en los próximos días estará llegando a Colombia Papá Pitufo, para que pueda revelar todo lo que sabe. Consultado por Noticias Caracol, el fiscal Marín se negó a responder en cámara, pero aseguró que todo esto es un montaje en su contra. Según Andrés Marín, él sí facilitó una entrevista a Noticias 1, y ahí fue donde dijo que lo que estaban diciendo de él, que se iba a suicidar, que no sé qué, que eso era falso. En ningún momento se va a suicidar y está totalmente dispuesto a presentar sus declaraciones ante la fiscalía frente a este proceso. Entonces, la fiscal Paola Andrea Londoño llegó a importantes nombres de funcionarios salpicados, pero fue relevada, o sea, movida inmediatamente de ese caso. A pesar de los golpes que dio la fiscal Paola Londoño contra la organización, dio del estado de su cargo en octubre del año pasado, ¿sí? O sea, ella fue relevada en el año, eso fue en el 2024. Y es que más allá de la captura de los lugartenientes de Papá Pitufo, la fiscal Londoño llegó a nombres de importantes funcionarios que fueron salpicados por Nokua, entre ellos directores de la Policía Fiscal y Aduanera. Con la operación Mercurius avanzando en manos de Paola Londoño, cuentan fuentes de la Fiscalía que inexplicablemente la fiscal encargada, Marta Mancera, le asigna un asistente a esta investigación, David Cáceres. Y el David Cáceres es un personaje corrupto que lo mencionó la fiscal de Hierro y que por esta razón ella va a luchar
frontalmente hasta llegar a las últimas consecuencias de todo esto, y hoy pues ya anunció audios reveladores y los envió a la FBI, en donde pues Francisco Barbosa como Marta Mancera están completamente involucrados en todo este caso, y lo mismo el señor, porque todo esto tiene que ver con el narcotráfico, con contrabando, con movimiento de tráfico de influencia, una cantidad de delitos que están ahí presentes. Todo esto tiene que ser llevado a la justicia, porque no se puede quedar así de manera impune. Por otra parte, de la Fiscalía comparece David Alfredo Cáceres Naranjo, fiscal 68 del tribunal, fungiendo como fiscal de apoyo, dentro de la presente audiencia en virtud de la resolución 0375 de noviembre de 21 del 2023. 4 meses después llega Luz Adriana Camargo a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. Estamos hablando del mes de marzo del año 2024. Y con su llegada, cuentan fuentes cercanas al caso, suceden cosas extrañas. Primero, asignaron a un fiscal delegado ante la Corte, es decir, un fiscal de alto nivel, a vigilar el avance de la investigación contra Papá Pitufo. Y asignan desde las Cortes un fiscal para que esté pendiente de los avances de la investigación de Papá Pitufo. Es decir, como diciendo, vamos a estar ahí pendientes. O sea, aquí esto es bastante delicado porque están involucradas personas de las Cortes. No sabemos. Por eso esto se necesita investigar muy bien. Es más, hoy decía la fiscal Luz Adriana Camargo, decía que en Colombia es el país más peligroso del mundo donde se pretende defender los derechos humanos. Es el país más peligroso donde se intente defender los derechos humanos. Y pues obviamente los jueces hoy necesitan más colaboración y más protección, porque muchas veces a ellos les llega por reparto todo esto, y pues frente a todo esto no hay quien les proteja, como pasa con el caso de la juez 44 en el caso del juicio de Álvaro Uribe Vélez. La pobre señora está ahí, pero ¿quién la protege? ¿Quién la protege? Es lo más tremendo de todo esto. La justicia hoy en día es algo tremendo. Por eso es que la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, ha propuesto un partido, un grupo grande que se llama Somos Justicia, para revelar todas estas cosas y mirar de qué enderezando, de qué manera se puede buscar la manera de que exista una constituyente para poder mejorar esa justicia, enderezar esa justicia, reformar esa justicia, limpiar esa justicia, porque está tremendo. Bueno, lo segundo, de acuerdo con versiones de algunos funcionarios del búnker, es que supuestamente la fiscal Londoño empieza a recibir llamadas del entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, con quien pactaron algunas citas que jamás se concretaron. Es decir, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, tenía las intenciones con esta de llegar al Papá Pitufo, pero como tal a la señora después la relevaron. ¿Y qué pasa? De seguro la mandaron quién sabe para dónde, de tal manera que la señora después ya no pudo hacer nada, ¿sí? La intimidaron, la amenazaron, como siempre, porque ese es el modus operandi de la derecha, lastimosamente. De toda esta gente criminal que hace todas estas cosas, ellos lo hacen de esa manera. Atacan a la familia de la persona. Y finalmente, cuando la investigación avanzaba a todo vapor y sin justificación alguna, le quitan el caso a la señora fiscal Londoño para asignárselo a otro fiscal. Así pasó todo esto. Esta fiscal, que para muchos en la fiscalía asumió con valentía una de las investigaciones más delicadas del ente investigador, hoy se encuentra atendiendo denuncias de robos menores en Bogotá. Más allá de la certeza del caso, son muchas las preguntas que aún quedan por resolver. ¿Cómo? ¿Por qué la fiscal Londoño es sacada de la investigación sin razón aparente? ¿Por qué? Este movimiento, de hecho, quien tuvo que haberlo hecho fue ¿quién? Adivine quién sería. Marta Mancera. Investigando la investigación contra Papá Pitufo, en donde hay policías, miembros de la DIAN, fiscales y hasta jueces salpicados. Bueno, eso es algo que ya le corresponde a la fiscal Luz Adriana Camargo, resolverlo. Hay en medio de esta avalancha de revelaciones en la Polfa, según Puente, con la financiación de la campaña Petro Presidente. Ya todos lo sabemos que
sencillamente el presidente Gustavo Petro en materia de todas estas cosas es completamente inocente, no tiene ya nada que ver con esto. Él lo único que hizo fue revelar toda la situación de lo que está pasando acá y todo lo que está haciendo es buscando que llegue el señor Papa a través de esa tradición para que revele todo lo que los medios de comunicación quieren saber, pero como no han querido, entonces se han tornado hostigadores muy, muy, muy agresivos y solamente miran en atención a despotricar y a denunciar y a desprestigiar al señor presidente de la República, Gustavo Petro, y pues obviamente todo su gabinete ministerial, su gobierno como tal. Entonces todo va en camino a que se descubrirá toda la verdad en cualquier momento. Ya todo se está revelando, es lo único que se puede decir acá. En esta nota que se emitió el día de hoy, 17 de febrero del 2025, este noticiero, Noticias 1 Colombia, en uno de sus videos dice así: entrevista exclusiva con el fiscal Andrés Marín que destapó la organización de Pitufo. Estas son netamente como 5 minuticos que hay ahí, pero ahí el señor Marín, como les dije anteriormente, él dice que estaban diciendo que él se iba a suicidar y él dijo: yo no me voy a suicidar, yo estoy aquí presente, quiero colaborar. Eso fue todo lo que dijo en eso, pero yo los invito a que miren el video, ¿sí? Que tengan la oportunidad de mirar, bueno, porque pues, yo lo pongo acá, de pronto viene YouTube y me pone a mí problemas, en fin. Entonces simplemente les dejo el detalle, el camino de que está el video para que ustedes lo puedan mirar con detenimiento, con calma, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, tenemos a la fiscal de hierro, aquí la fiscal de hierro, la fiscal de la fiscal de hierro, Angélica Monsalve. Es que me equivoqué porque me distraje. Bueno, entonces ella en este momento está pasando un video que posiblemente ya terminó su directo, su vivo. Y este dice: Papá Pitufo, 3 fiscales generales y hasta el FBI. 3 fiscales generales y hasta el FBI. ¿Cuáles son esos fiscales? Pues que no dieron ni fu ni fa con este señor. Francisco Barbosa. El señor Néstor Humberto Martínez, y detrás de Néstor Humberto Martínez pues también está Eduardo Montealegre. Entonces puede ser él o puede ser Luz Adriana Camargo, pero yo sé que Luz Adriana Camargo va a estar en función de revelar todas las cosas posibles en el caso de Papá Pitufo, pero la cuestión es que Angélica Monsalve al FBI le va a revelar algunos audios de lo que pasaba ya en el interior de la fiscalía y de todo este proceso de alias Papá Pitufo, que también es importante que pues ustedes lo miren y todo eso, porque el video pues siempre es larguito, pero está ahí disponible para que puedan acercarse a la cuenta de Angélica Monsalve y lo puedan mirar. Bueno, tenemos entonces otra parte que también es el video de Alejo Berquel, donde ya el periodista Daniel Coronel confirma la inocencia de Petro ante Pitufo, ¿sí? Y fiscal dice que sí recibió alertas hace tiempo del gobierno, o sea, ella sí recibió esas alertas, pero lamentablemente por esas movidas que tuvo Marta Mancera y por las cantidades de cosas que dejó amarradas allá el fiscal Francisco Barbosa, y de hecho también hasta Margarita Cabello, porque eso de esa señora no se escapa. Esto están metidos un resto de personas en este cuento. Lo único que yo digo es que en las próximas horas o en los próximos días se estarán revelando muchas cosas sobre esto, y pues aquí estaremos tratando de contarles a ustedes cómo va la situación de todo esto, de todo lo que están contando el general retirado Juan Carlos Buitrago, lo que esté pasando directamente en la DIAN, todo eso se estará revelando. Estar muy pendiente de lo que estén pasando por RTBC, porque muchas veces en Caracol ni siquiera asoman allá para decir la noticia, porque están tan ocupados mirando, están tan ocupados mostrando otra noticia, como por ejemplo esa de los congresistas Uzcategui,
que se parqueó con un camping allá en la 72 con 100 y dice que quieren juicio político para el señor presidente Gustavo Petro. Eso se da risa porque esa gente sí, como dice el dicho, la oposición no es inteligente. Bien, amigos, amigas, eso es todo en este video. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.